duda alguna, las personas que estaban ahí en ese video, muchos de ellos eran personas que estaban al frente de grupos que estaban dedicados al narcotráfico. E inclusive, los dos líderes principales, el señor Márquez y el señor Sandrich, ellos sabían que el sobrino de Márquez, que estaba en manos de las autoridades norteamericanas, de la DEA, estaba cantando. ¿Qué estaba cantando? No sabemos, pero ellos sí sospechaban. Entonces esto no fue algo que surgió así espontáneamente, tenían miedo y apenas capturaron a este sobrino fue cuando Márquez se desapareció. Entonces ahí hay un vínculo bastante claro. Y las disidencias, eso sí está claro, son las que en la época en que las FARC actuaban, eran las que manejaban el negocio del narcotráfico. Hace unos años los colombianos creían que era imposible hacer un acuerdo de paz con las FARC, la guerrilla más antigua del mundo, la más poderosa del continente, y se logró. Una lección que podemos extraer del proceso colombiano es que hay que crear las condiciones necesarias para lograr un resultado. En el caso colombiano, como lo escribo en el libro, lo que hicimos fue ir creando esas condiciones, poco a poco. La parte militar, la parte de la inteligencia, la parte del apoyo internacional. Y cuando estaban las condiciones necesarias ya presentes, fue que el proceso comenzó y tuvo éxito por eso. Ahora, son circunstancias también diferentes porque las FARC eran una guerrilla con una ideología política, inclusive la ley internacional establece una diferenciación entre las bandas criminales, como son los narcotraficantes, y la guerrilla. A la guerrilla se le puede aplicar, por ejemplo, el derecho internacional humanitario, a las bandas criminales no. Entonces ahí hay una diferencia de fondo. Con la guerrilla pues había un mando unificado. En el caso del narcotráfico es un mando muy fraccionado, son muchos carteles, pero hay lecciones que son aplicables y hay circunstancias que son muy diferentes. Usted tiene como dos preguntas. La primera, hacer la paz siempre ha sido un proceso polémico, porque la paz en el fondo se reduce a trazar una línea entre justicia y paz. ¿Cuánto de justicia estoy yo dispuesto a sacrificar para lograr la paz? Esa es la pregunta de fondo. Y las sociedades escogen. Yo sacrifico esto o aquello de justicia para lograr la paz. Siempre, siempre quedan descontentos de lado y lado. Quienes quieren más justicia o quienes quisieran más paz. Usted lo ha visto en todos los procesos. Yo recuerdo hasta el propio Mandela. Hay una anécdota muy interesante. El presidente Clinton, en su discurso en la muerte de uno de los negociadores de Irlanda del Norte, el señor McInnes, contó que durante el proceso de negociación en Sudáfrica Mandela lo llamó y le dijo: presidente Clinton, están criticando sin piedad. Y Clinton le pregunta a Mandela: los blancos, ¿no? Los del apartheid. Dijo: no, mi propia gente, simplemente por sentarme a negociar y comenzar a hacerle concesiones a la contraparte. O sea, los procesos de paz siempre han sido polémicos. Los pacificadores, los que hacen la paz, generalmente son señalados como traidores. Eso le sucedió también a los de Irlanda del Norte, y le ha sucedido, a mí me ha sucedido. De manera que eso es uno de los elementos con los cuales hay que convivir, por eso hay que perseverar. No importa las críticas de lado y lado, si uno cree que está haciendo lo correcto, tiene que perseverar. Ahora, la pregunta de con quién dialoga uno. Yo tengo como principio que uno no puede renunciar al diálogo.
diálogo, solamente dialogando puede uno resolver los problemas. Si no dialoga, no los puede resolver. Y nosotros en Colombia dialogamos también con los carteles en su momento y buscamos la forma de ver cómo se podía resolver ese problema. Uno no creo que pueda renunciar al diálogo. Ahora, ¿en qué condiciones se dialoga? Ya cada país escoge, depende del interlocutor, depende de la legitimidad que tenga ese interlocutor y cada situación tiene sus propias circunstancias. Yo no me considero tan importante como para haber cambiado la cultura de Colombia, mucho menos. Lo que creo que sí es importante es ver cada situación en particular, estudiar sus condiciones, estudiar la situación de la parte, generar un poco de empatía. La empatía es y es la capacidad de ponerse en los zapatos de su pueblo o del interlocutor. Y de acuerdo a las circunstancias, usted va actuando. Nosotros eso fue lo que hicimos. Estudiamos los procesos anteriores. Todos mis antecesores quisieron hacer la paz. Y no pudieron por diversas circunstancias. Todos actuaron de buena fe. Pero no estaban las condiciones dadas. Nosotros lo que hicimos fue estudiar primero las condiciones necesarias, en qué se equivocaron los antecesores, estudiamos otros procesos alrededor del mundo, qué lecciones podíamos extraer de esos procesos para Colombia, y cuando teníamos, por así decirlo, el muñeco ya armado, fue que iniciamos las negociaciones. Y por eso creo que fuimos exitosos, y uno de los problemas que tuvimos inclusive en esta negociación fue el tiempo que se demoró, casi 6 años en el fondo, porque nosotros comenzamos con una fase secreta, cerca de año y medio o más, donde estábamos estableciendo algo muy importante, la agenda, y esa parte fue totalmente secreta, y después entramos a la negociación pública, y toda negociación pública genera controversia, y en el caso colombiano no solamente generó controversia, sino que le dio pie a los que no estaban contentos con el proceso para comenzar a calumniar el proceso. ¿Qué no se dijo de lo que estábamos haciendo en la mesa de negociación? Que íbamos a entregar el país al comunismo, que yo era un guerrillero, tenían inclusive un alias, yo era alias Santiago, imagínense. ¿Y qué no dijeron? Que la policía iba a desaparecer y que la guerrilla iba a ser la policía, para generar miedo, para generar temor sobre el proceso. Pero eso le sucede a todos los que quieren hacer la paz, por eso hay que perseverar.